Namaste. Pues Rubén Morales, Tony Consuegra, hoy nos hemos juntado para hacer un vídeo que teníamos pendiente. De hecho, tenemos un proyecto pendiente, hablar sobre una de nuestras pasiones, que es la montaña, la escalada. Y dentro de este ámbito del desarrollo de los procesos de conciencia, pues cómo no, nos venía claramente a encajar el mundo de la escalada, el mundo del deporte también, incluso el deporte en la montaña, pues como dentro de una práctica más dentro de este mundillo de la conciencia. Y la pregunta que nos surgía antes de empezar una charla de este tipo era precisamente qué significa eso de consciente. Cuando le ponemos el apelativo consciente a cualquier actividad, sabemos que en estos tiempos pues todo tiene ese apelativo, ¿no? Desde, no sé, el camino consciente, el viaje consciente, las relaciones conscientes, el sexo consciente, la alimentación consciente, todo es muy consciente y al final, ¿pero a qué aludimos realmente cuando decimos consciente? Y por ahí podríamos empezar. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué significa cuando le ponemos ese apelativo en este caso, a la escalada? A mí me parece muy interesante hacernos preguntas. Entonces, el mero hecho de dar una visión diferente a algo que hacemos rutinariamente parte por empezar a hacerte preguntas. Entonces, tal vez dar una visión consciente de cualquier cosa, en este caso elegimos la escalada porque es una de nuestras pasiones, pero es hacernos preguntas diferentes sobre qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, intentar desgranar, intentar ir a la raíz de qué es lo que nos mueve en nuestras acciones y en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que es exactamente esto, es hacerte la pregunta, ¿desde dónde hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿No? Vamos a partir de eso, de que cuando ponemos el apelativo consciente, estamos refiriéndonos para tratar de precisamente ser conscientes de qué fuerzas nos mueven a este tipo de actividad, como contrapunto a lo que decíamos antes de, si no soy consciente, soy movido por fuerzas inconscientes y a lo mejor por eso cualquier tipo de actividad que yo realice pues no me llega a colmar. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy tratando de tapar carencias o de escapar de no sé qué cuestiones. Entonces sería interesante hacer consciente las posibles, no sé, cuestiones, motivaciones o dimensiones que nos pueden llevar a esta actividad de la escalada y explorar un poquito de ellas y a ver cuáles de ellas reconocemos o no reconocemos que estén en lo que a nosotros nos impulsa a esta actividad. Venga, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por lo más físico, por la escalada como una actividad física, ¿no? Con motivaciones, pues eso, puramente físicas, puramente de darle el alimento a este cuerpo físico, de esa fuerza o esas habilidades físicas que pues también me conectan, me centran, activan este cuerpo y es, bueno, es parte de nuestro cuerpo físico, ¿no? ¿Qué más? Yo diría que la motivación física diría que en mi caso es fundamental también. ¿Por qué? Porque me permite disfrutar de este cuerpo que es maravilloso, de cómo respira, de cómo suda, de cómo se le acelera el corazón, de sentir su vigor, su fuerza, su energía vital. Al final lo llamamos la dimensión física, pero tiene esa connotación espiritual también con esto último que tú has dicho, porque al final lo que nos permite es vivir desde esa experiencia orgánica, directa y presente la realidad del momento que acontece. Y la escalada, si por algo se define, es porque es puro presente. Entonces vivir el cuerpo, como estaba diciendo, sentirlo vivo, vigoroso, latiendo y respirando, en una actividad per se, yo diría que implica una conexión muy fuerte también con lo espiritual, en este caso a través del cuerpo. Entonces diría que la motivación física, atlética, deportiva, crucial. Otra motivación que podríamos descubrir en la escalada es un deporte individual, pero que toca necesariamente al otro. Toca lo social, toca el compañero, toca el compartir la montaña, compartir el día, compartir momentos difíciles. Y desde ahí mucha gente también, pues bueno, se siente más atraída por con quién comparte la actividad que en sí por la actividad misma, ¿no? Entonces yo creo que la motivación social es otra de las cosas que nos mueve a escalar.
los seres humanos tendemos naturalmente también a pertenecer a grupos de afinidad, de resonancia, y efectivamente es individual, la escala es individual, pero siempre tienes tu compañero, y también hay un grupo con el que, bueno, hace vidilla, al final es hacer, pues eso, vida social, nunca mejor dicho. Y yo diría que aquí nos desplazamos ya a lo netamente en cuanto a la psicología, vamos a decir, más individual, y aquí precisamente es donde vienen las diferencias en los niveles de conciencia, ¿no? Desde donde vivo la actividad a nivel psicológico, por ejemplo, desde una fijación muy fuerte en el ego, con lo que eso significa, ni para bien ni para mal, pero con lo que eso significa, necesidad de autosuficiencia, necesidades de autoestima, necesidades de todo ese tipo, ¿no? A través también de un juego comparativo y competitivo, porque en la escalada también en ese ámbito y en ese nivel hay mucho de esto, ¿no? De ver cómo me coloco yo dentro de este grupo tan vasto de la escalada, si llego a un lugar en el que puedo ser más reconocido, más visto, más admirado, más aplaudido. En fin, sabemos que también hay mucha demanda del ego carencial de esa dosis de atención, de reconocimiento. Entonces yo diría que ahí sí que partimos, y ahí puedes hacer un comentario, de cómo dependiendo del estadio de conciencia o del desarrollo de conciencia, pues puede ser más una motivación, como digo, a lo mejor de nutrir ciertas carencias, sobre todo de atención y reconocimiento, o pueden ser otras, vamos a decir así, otras gratificaciones, otras satisfacciones que no son tanto de carácter egoico. ¿De qué manera? Si no lo vivo en ese ámbito de compararme, de validarme y todo este tipo de cosas, si soy la conciencia, ¿dónde estaría? ¿Cómo sería mi actividad entonces? Pues el lado opuesto es estar en lugar de estar en el ego, estar en esa competición, pues es estar en el compartir, desde el amor, desde el cariño. Yo puedo... además la escalada es muy bonita en este sentido, porque te permite disfrutar a cada uno de donde esté, en su esplendor, y si no hay comparación, si no hay juicio, si no hay crítica, si no está eso, cada uno puede tener un día a su nivel, jugando con sus capacidades, con su cuerpo, con donde uno decida colocarse, y el otro puede estar colocado en otro sitio y no tiene por qué haber una diferencia, ¿no? Entonces, al final es compartir un deleite físico con la naturaleza, con la actividad, más allá de, pues de tendencias a lo mejor más individualistas. La escalada se define por una cordada. Entonces, obviar el que te cuida, el que te asegura, en el que dejas tu vida en sus manos, y separarlo, individualizarlo y solo medirnos en nuestro grado y en nuestra... Me parece un poquito artificial y es separar mucho de lo que a lo mejor son las raíces de compartir la escalada, ¿no? Yo diría también que cuando hablamos de desarrollo de nivel de conciencia, efectivamente también la edad es algo que marca mucho, efectivamente, no escalas igual, o cualquier actividad en la vida, con 20 años, con 30, con 40, se supone que va habiendo un desarrollo un poquito de cuestiones más infantiles, más competitivas, más de demostrar o de consolidar mi estructura de la personalidad, de mi ego, como decíamos, del reconocimiento y demás, que es perfecto en sí mismo. La cuestión que eso, a la larga, lo que nos damos cuenta que efectivamente no genera una satisfacción, porque en el fondo, pues hombre, mucho deleite en estar constantemente comparándote y compitiendo con tu entorno, pues al final satisfacción no produce. Eventualmente puedes sentirte por encima, te sientes bien, luego te sientes por debajo, te sientes mal. Pues no es que la competitividad sea mala per se, yo diría que en una fase del desarrollo es natural para la estructura del ego. La cuestión es si voy a estar allí toda mi vida, ¿no? En una estructura del ego tratando de, pues eso, al final es de validarme y demostrar que soy alguien, ¿no? Que esa es básicamente la voz que le lleva al ego siempre a este tipo de búsquedas, ¿no? De reconocimiento y de atención. Que aquí también te voy a plantear algo interesante, porque cuando hablamos de competitividad muchas veces nos planteamos que la competitividad no es contra nadie. Aparte de que es falso, porque efectivamente hasta yo he visto personas, hemos visto compitiendo hasta con la propia naturaleza, como que el oponente es el que tengo que conquistar o al que tengo que vencer o demostrarse a una pared de piedra que lleva ahí miles de años, pero bueno, y si no lo consigo, pues la veo como mi oponente y me peleo con ella, en fin, estas cosas las hemos visto.
Te puedes competir contra la naturaleza, puedes competir contra otros y luego está sobre todo competir contra ti mismo, ¿no? Esto que se dice, no, yo al final es una competición contra mí mismo, o ¿cómo decirlo? Una forma de superarme a mí mismo. Y a mí esa cuestión, esa formulación siempre me ha resultado curiosa. ¿Qué significa? Es una cuestión para superarme a mí mismo. ¿Eso qué significa? Ahí hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué significa? Es interesante, porque de alguna manera yo sí me gusta rescatar el proponernos o proyectarnos un camino, ¿no? Tal vez a lo mejor si no tengo una proyección y una motivación, ¿no? Porque al final muchas veces la motivación la ponemos ahí. Y eso es lo que me mueve y lo que me activa y lo que me hace tener pues una constancia o un entrenamiento o un trascender la pereza en determinados momentos, y eso me mantiene a lo mejor en una actividad regular y me mantiene en un estado de forma, me mantiene saludable, me mantiene con dirección, me permite no perderme a lo mejor en determinados momentos, poder encontrar o poder rescatar que sí podemos vivir de alguna manera superándonos en un sentido o pidiéndonos, animándonos, involucrándonos en un pasito a paso que decidimos libremente, ¿no? Yo creo que ahí es la cuestión. Al final sí, o sea, pues se puede entender así. Yo lo de superarse a sí mismo, lo veo desde un punto de vista egoísta, sí, en el sentido de decir, tengo que demostrar que soy alguien, tengo que demostrar que puedo que demostrar que valgo, y demostrárselo a quién, a mí, pero a mí a quién, a tu ego, efectivamente. O sea, es una motivación egoísta finalmente, que decimos ni buena ni mala, porque todas pasamos por ella, y en un momento dado del desarrollo es maravillosa. La cuestión es si eso genera satisfacción. Porque, por ejemplo, también me venía antes, cuando decíamos lo de proyectar, el proyectar. Por ejemplo, en términos de psicología profunda, por ejemplo, Krishnamurti siempre aludía a eso. Si yo vivo orientado hacia una meta, si mi vida es establecer metas, porque creo que en la meta es donde voy a encontrar el lugar de realización o de satisfacción, esa es la trampa, nunca llegas a la meta. Porque cuando llegas a la meta, la maquinaria de las metas sigue funcionando y luego hay otra meta, y luego hay otra meta. Y cuando conquistas todos, ahora quiero conquistar a la galaxia. O sea, no hay fin a las metas. Y por eso Krishnamurti aludía que esa rueda del hámster ilusoria te mantiene siempre proyectado al futuro y te pierdes lo que está aconteciendo en el presente. Por lo tanto, más si estás en el futuro, de manera, vamos a decir así, espontánea, estás en un estado ansiógeno por llegar a alguna parte. Cuando te relajas en el momento presente, eso desaparece. Ya no hay meta, ya no está el fin en el futuro, el fin es ahora. Y alguien dirá, ya, pero eso entonces no te permite rendir, no te permite, no sé, a lo mejor desarrollar más capacidades y habilidades en tu deporte. Tú dirías que no. Si nos enfocáramos en eso, en la mera actividad en el presente, sin proyectar, eso restaría, no sé cómo decirlo, profundidad o máximo rendimiento a la práctica. Sin ir al rendimiento, sigo viendo una necesidad de disciplina. Sí veo la necesidad de dirección, la necesidad de masculino. Vale, pero estoy de acuerdo. Y la cuestión es, ¿podría haber una actividad que no fuera centrifugada por la dinámica del ego? O sea, eso mismo, esa disciplina, podría surgir de otro nivel de conciencia, sí, que no fuera meramente de carácter egoísta o de proyección y de... Sí. O sea, porque yo diría que esa disciplina también hay una disciplina natural que surge de uno mismo en las cosas que le interesa hacer. Y yo diría que ahí sí que cambia el carácter de lo que hacemos, en este caso en la escalada y en general. Ya no es una cuestión que yo hago para, no sé, demostrarme a mí mismo, a los demás, que tengo un valor o que existo. Es una forma simplemente de disfrutar de lo que puedo disfrutar, de este potencial físico, emocional, psicológico. Sí, yo ahí también lo dejaría así, abierto, bueno, pues para eso, plantear las cuestiones y que cada uno un poco vea cómo que le mueve. Una última cuestión también psicológica, hay muchas cuestiones dentro del ámbito de la psicología, pero una también es la de reconocer
los límites, tanto físicos como psicológicos, pues como individuos dentro de esta actividad. Y este reconocer los límites en la escalada es fundamental también, porque aquí sabemos que los puedes reconocer humildemente o te puedes enfrentar a tus propios límites de manera, como decíamos antes, de manera, no sé, orgullosa o competitiva hacia uno mismo, ¿no? Y de esa manera uno entra en una relación consigo mismo y, como decíamos antes, con el entorno también, pues un poco incluso agresiva a veces, ¿no? Entonces, el tema de también saber reconocer los límites cuando saber escuchar ya no solo una pared, sino una montaña, saber de lo que te habla, el clima, todo, las condiciones, la intuición, ¿no? De hasta dónde puedes llegar hoy, hasta dónde no. Pues yo creo que eso también es importante y nos habla en qué nivel de conciencia estamos, ¿no? El tema de los límites. Sí, sí. Igual, me vienen los dos polos opuestos, que es una actividad que te ayuda a trascender esos límites, te ayuda a verte limitado en ciertas cuestiones y a, en la práctica y en tu experiencia, demostrarte que esos límites que te creías has podido llevarlos un poco más allá. Entonces yo creo que ahí sucede de todo, desde ese ir reconociendo que podemos ir creciendo humildemente y con un ritmo natural, a no hacer caso incluso de una manera alocada. Exponer la vida. Eso es. No, cero reconocimiento, todo se puede, y incluso como las máquinas tragaperras, ¿no? Como en las 4 primeras he ganado, pues me tumbo todos los límites y me expongo a situaciones que me pueden llevar la vida, ¿no? Entonces ahí, pues igual, la escalada yo creo que muestra muy fácilmente un abanico inmenso de esa polaridad, y cada uno, pues de la misma manera, que se cuestione si está en un momento, pues también como hablabas antes, ¿no? El proceso natural de maduración. Hay momentos en el niño en el que necesita tocar los límites para aprender lo que es el mundo, para aprender dónde puede ir, y entonces se va exponiendo, ¿no? Y luego también hay momentos de humildemente reconocer hasta dónde y estar bien con eso, ¿no? Y aceptar los límites de la vida. Efectivamente, yo diría que es muy bonito poder reconocer todo eso, reconocer los límites físicos, los límites psicológicos, los límites técnicos, los límites medioambientales, y saber reconocer todo eso y hacer una ecuación equilibrada de la situación y saber cuándo es necesario seguir hacia arriba o volver hacia abajo, ¿no? Entonces, yo diría que también, sí diría que desde un punto de vista consciente, para mí sí que la humildad tiene que ver con esa conciencia. De hecho, me plantearía, que eso no es ahora, pero me plantearía si el ego sabe lo que es la humildad. Pero bueno, esa es otra cosa. Y como decimos aquí, cuando hablamos de ego, lo hablamos en términos perfectamente naturales y legítimos. El ego tiene su razón de ser en su momento de desarrollo, como todas las cosas. Pero sí que tiene unas dinámicas y unos efectos en la vida que sobre todo tienen que ver, sobre todo, con la carencia, la limitación y muchas veces la ansiedad y sufrimiento. No pasa nada con el ego, pero genera todo eso. Motivaciones de carácter emocional. Yo aquí lo vincularía sobre todo a qué tipo de estímulos, sobre todo también, pues eso, de todo lo que es la segregación hormonal de serotonina, de adrenalina, muchas veces cortisol, estrés, en fin, se generan un montón de estados de emoción muy intensos, que yo diría que por lo general muchas veces tiene que ver desde el punto de vista del tema del estrés con la adrenalina y con el cortisol. Y desde el punto de vista de la expansión, pues sobre todo, pues eso, con la serotonina, con las beta-endorfinas y incluso con la oxitocina, ¿no? El tema del compañerismo, en fin. Yo diría que lo que buscamos a nivel emocional un poquito es todo eso, confrontar todo ese baile químico tan bonito, tan como te va de un extremo a otro. De repente estoy en un paso extremo donde tengo que afrontar un límite, por ejemplo, con el estrés muy, muy agudo, porque ya una caída puede significar, pues, hacerse daño, pues, si no algo más. Y luego cuando lo superas, ese momento de alivio, respiración, en fin, toda esta dimensión emocional, ¿qué dirías, pues, que influye o que está detrás de todo este tipo de motivaciones en todo esto de la escalada? ¿O qué peso tiene? Pues hombre, yo diría que el peso le tiene... no todo, pero una parte muy importante. La escalada va asociado a cuerda y va asociado a altura. En el momento en el que levantamos 2-3 metros el cuerpo del suelo, pasan muchas cosas.
y entonces ahí se activan un montón de cuestiones que pues muchas veces son más fuertes que lo que podemos controlar a nivel mental. Entonces la emoción yo diría que está presente de manera radical y volvemos a ese baile de polaridades. ¿Qué me puede transmitir mi manera de escalar si me observo escalar en cuanto a cómo hago esa gestión de emociones, ¿no? Porque también el miedo está una manera muy proyectada del miedo. Hay muchísimas situaciones en las que uno se queda bloqueado por el miedo y no son potencialmente peligrosas ni para una caída ni nada, y nos vemos cómo fuertemente somos manejados por esa emoción. Hay otras en las que es al contrario, estamos en un momento muy crítico que a lo mejor ya nos decimos en medio de la pared, ya he pasado una situación que no debería haber pasado. Nos empezamos a cuestionar si ya estamos en un lugar de máximo peligro y cómo respirar eso, cómo sujetar eso, tanto cuando es real como cuando es inventado, qué capacidad tenemos para aproximar nuestra experiencia a lo que está pasando realmente. Muy interesante, muy interesante. Al final también la motivación emocional es la energía vital en sí misma, es la búsqueda al final de sentirte vivo. Yo diría, no sé si a un nivel más inconsciente, más consciente, pero al final es sentirte vivo. Es una actividad intensa, una actividad que te da un, decíamos antes, un vigor, y sobre todo eso, que a nivel de hormonas todo eso empieza a activarse, en fin, te da vida. Al final yo diría que es eso, la vida, o sea, la motivación emocional tiene que ver con eso. Con el tema del miedo vamos a ir ahora porque ahí está una de las grandes piedras filosofales de la escalada, pero ahora iremos a eso. Antes de ir para allá, te da vida y te la quita, ¿no? También. Tanta. Si es exagerado, sí. Tanta te da y tanta te quita. Sí. ¿Y quién no puede reconocer el componente adictivo que tiene la escalada? Claro. Porque es una potencia a todos los niveles emocionales que, bueno, pues que te atrapa, ¿no? Y ahí te puedes, con un nivel de conciencia, pues el que sea, te puedes ver muy preso de una adicción más que te lleve a lo que te lleve al extremo que te lleve. Es que en el fondo puede haber una motivación adictiva, tranquilamente. Adictiva en muchos casos simplemente eso, adictiva a la adrenalina, adictiva a la serotonina, adictiva al cortisol. O sea, a veces sin darnos cuenta, efectivamente, al buscar una sensación tan intensa es porque necesito mi dosis. ¿Por qué? Porque si no la vida como que se aplana, ¿no? Y muchas veces, yo diría que todos hemos tenido esa experiencia de que la escalada o la montaña te da un chute muy fuerte de intensidad vital. Detectar también el dónde deliciamos ese disfrute, ¿no? Cuando escalamos. Si estoy muy en esa, a lo mejor, actividad adictiva o egótica, tal vez lo disfruto de contarlo incluso. Tiene mucha amiga. Sí, la motivación adictiva tiene mucha amiga. Motivación técnica, que eso también es muy bonita, la técnica, lo que es la. Mira, vamos a darle a las dos caras, la ciencia y el arte de la escalada, que aquí está también lo gordo, porque efectivamente tiene la parte técnica, que es una cuestión también, ¿cómo decirlo?, de ciertas matemáticas, ¿no? De compensar bien los equilibrios, las fuerzas, los movimientos, y luego todo eso combinarlo con el arte, que es lo que al final también hablábamos ayer, de que es donde está realmente la parte también súper disfrutora, de cómo crear en un mosaico de piedra los movimientos exactos para que te permita progresar por ella, en fin, repartiendo bien la fuerza, los equilibrios, o sea, de qué manera se combina técnica y arte, y de qué manera eso también podría ser una motivación muy fuerte, porque al final el deleite de ir creando ese avance por la pared siempre, claro, muchas veces lo decimos, ¡joder, qué bien bonita! ¿Cómo nos ha dejado bailar por ella? ¿Qué movimientos nos ha dejado hacer, no? Yo diría que esta también es una motivación bastante interesante. Vamos a llamarle la técnica artística. Ahí lo que hablábamos, tal vez cierta disciplina con la técnica o una cuestión de experiencia, una cuestión de años, pero sí es verdad que ciertos gestos permiten nuevas sinfonías, permiten nuevos movimientos y cuanto más repertorio tengo en mi cuerpo,
más capacidad de adaptarme a lo que propone la roca, ¿no? Y en ese baile pues, sucede la magia, sucede la danza y sucede el que suceda solo, ¿no? Pero, ¿dónde está ese punto, ¿no? ¿Dónde puedo soltarme ya a la técnica y fundirme ahí? O dónde tengo que hacer hincapié, ¿no? Ahí, pues, igual, a la hora de entrenamientos o cómo se ha ido desarrollando la escalada a nivel técnico para hacer mayor dificultad, pues ver también, ¿no? Si estamos poniendo el acento o demasiado el acento en lo técnico, si se nos olvida un poquito lo artístico o al revés, o si me encanta fluir, me encanta escalar a vista, me encanta sentirme, pero siento limitaciones y siento como a lo mejor mi cuerpo bloqueado porque me falte a lo mejor cierta gestualidad, ¿no? Entonces yo diría que también hay un abanico infinito y que es muy interesante preguntarnos dónde podemos implementar, dónde nos interesa tocar y curiosear, ¿no? Si he explotado mucho ya a un lado y quiero abrirme al otro. Yo se diría efectivamente que tal vez, esta es una conjetura que hago así ahora según me viene, tal vez en este desarrollo de la conciencia sí que se tiende más a una parte artística en el sentido de eso, del deleite de bailar con la naturaleza, porque al final de bailar con naturaleza, con tu cuerpo, pero finalmente también ese arte en el sentido también de eso, que aquí ya casi lo entramos ya en lo espiritual, que es entrar en ese estado de flujo, ¿no? Al final, donde el arte empieza a suceder, uno empieza a sentirse movido incluso, ¿no? Por la propia pared, te pide lo empiezas a ver, empiezas a ver, es aquí, es acá y esto a lo mejor a alguien que no ha escalado pues le cuesta entenderlo, ¿no? Al final es coger cachos, no es coger cachos. Es saber moverte exactamente como te pide la pared porque si no, no hay progresión, no hay danza. Y esta es la parte, yo diría también de las más bonitas en el sentido, cuando bajamos de una vía y decimos, ¿qué vía más bonita? O bueno, esta vía es irregular, ¿qué es lo que nos hace decir eso? ¿Qué nos ha ido ofreciendo la pared? Decir, es que era una línea súper bonita, me permitía hacer unos movimientos súper estéticos, súper equilibrados, súper compensados. Al final también vemos que la propia destreza artística pues nos colma, al final es lo que nos hace disfrutar también, ¿no? de lo que es una buena escalada. Así que bueno, esta yo diría que es una parte también muy interesante en la técnica artística. Y si te parece ya entramos en lo espiritual, venga, es así, lo espiritual, aquí ya lo espiritual, ¿qué significa? Yo diría que antes o después la escalada te permite ese contacto más místico, por así decirlo, con el movimiento, con el lugar, con la emocionalidad que hablábamos de estar flotando, de estar en un lugar que supera la gravedad, que aparece todo a la vez y vas fluyendo, vas moviéndote. Sí es verdad, ¿no? Que el que más o el que menos reconoce que sucede eso, ¿no? Que sucede ese momento. Y de forma natural, pues estamos a lo mejor muy asustados, estamos con esa presencia de los miedos, del ego, o con la competitividad, o con nuestras historias. Pero la escalada yo creo que te ofrece constantemente esa oportunidad de respirar, de soltarlo todo, de que no haya más que lo que está pasando en ese momento y de alguna manera lo toques, te abrace, sin saber cómo definirlo, pero yo diría que por ahí te recuerda que está ahí y de alguna manera te mantiene buscándolo, ¿no? Antes lo has dicho, yo diría que hay una parte mística sí o sí. La cuestión es que casi siempre la buscamos de manera inconsciente. Y ya saben, por ejemplo, que los seres humanos a través de ciertas actividades, incluidos los deportes de riesgo o consumo de sustancias, raves, todo este tipo de cosas, o sea, estamos buscando estados de no mente. ¿Qué nos sucede en una actividad, como digo, de cierto riesgo, un deporte de riesgo? Que inconscientemente estamos buscando estados trascendentes, estados de no mente. Y efectivamente en la escalada, en los momentos que estás en la escalada son estados de no mente. Luego ya viene todo lo demás. Luego ya viene todo el circo, la comparación, el circo que se puede montar, ¿no? El exhibicionismo y todo esto. Pero cuando estás en la actividad,
son estados de no mente, son estados de plena presencia. Respiración, presencia, sensibilidad, atención plena, atención máxima. Para mí ahí es donde está entrando la dimensión espiritual, que casi siempre o partimos de un estado que eso se está buscando de manera inconsciente y que per se nos hace sentir bien, porque nos desconecta de la matriz, tal cual nos desconecta, por fin nos desconectamos. De hecho, diría que originalmente los seres humanos buscábamos esos espacios naturales, salvajes, de actividad un poco intensa, para desconectarnos precisamente de la matriz, en el sentido de toda esa estructura psicológica de la sociedad, toda esa estructura social, ¿no? Toda esa estructura en la que a veces nos sentimos tan asfixiados y tan limitados. Y efectivamente eso lo hemos buscado inconscientemente. Luego esos momentos pasan y decimos cada uno a su propio circo, pero inconscientemente los estamos buscando y ahora lo que planteamos es buscarlo conscientemente. Efectivamente estoy buscando estados de presencia, estados de no mente, respiración consciente y también de fraternidad, de vínculo, de empatía. Y desde ahí ahí sí que yo creo que se acaba ya todo el circo y efectivamente hacer lo que realmente te nutre, que es estar en contacto con la naturaleza, con buenas amistades, con tu cuerpo, con una entrega al momento, con una presencia, con un disfrute y también sabiendo reconocer, lo que decíamos antes, los límites para no llegar a extremos de exponerte la vida, yo diría ahora que innecesariamente. Yo diría que la práctica espiritual, como decimos, se busca de manera inconsciente, pero también se puede buscar de manera consciente. Y una última cosita a nivel espiritual, que nos lo queríamos reservar para el final, el postre, una cuestión relevante espiritual y terrenal, porque al final vamos a hablar del jara, el centro del ombligo. Por resumirlo mucho, vamos a decir que nuestra cultura occidental prácticamente tiene descartado de sus mapas culturales el jara, el centro del ombligo. En Oriente, sobre todo en China, Japón, es un centro súper relevante. Diríamos que es como el centro de gravedad, ¿no? Está aquí como debajo del ombligo, sería el centro de gravedad del cuerpo. O el agujero negro en términos, si fuéramos una galaxia, el agujero negro de esa galaxia sería el jara. Entonces, en resumidas cuentas, el jara, según esas tradiciones, es lo que nos arraiga o lo que nos hace echar las raíces en esta existencia, es lo que nos da un centramiento. Es el centro del arraigo, es el centro de la determinación, es el centro también de la voluntad, de la acción que surge del estado de quietud. Por así decir, es también el centro de equilibrio, a partir del cual todo el resto del organismo, no solo físico, bascula y pendula, y es lo que le confiere a todo lo demás un equilibrio, un centramiento. Y una de las cuestiones o las fórmulas que nos ofrece así muy rápidamente, por ejemplo el Zen, aplicaría muy muy bien a la escalada. Una fórmula muy rápida que nos ofrece el Zen: el cuerpo, la respiración y la valentía. En el ámbito psicológico, la valentía. Vamos a ir muy rápidamente a estas tres. Cuerpo, lo hemos visto, efectivamente, toda la dimensión corporal, física, atlética está clarísimamente implicada en todo esto. También se hace alusión a la alimentación correcta, al sueño correcto y al ejercicio correcto. Así que esta parte del cuerpo está claro que afecta clarísimamente al desarrollo del jara y la escalada nos lo proporciona y nos lo favorece inmensamente. Respiración. También dice las tradiciones que al final lo que de alguna manera nos trae al presente, a la presencia, es la respiración. Allí donde esté, la respiración siempre me va a traer al presente. El cuerpo y la respiración. Al final el cuerpo es el soporte psicobiológico y la respiración es como la energía vital que entra, ¿no? Como una marea que entra y sale por una flauta, vamos a decirlo así, haciendo sonar la música, que es la vida. Así que diríamos que también la respiración, que por cierto, hemos hablado de escalada, pero no hemos hablado de las pateadas de la escalada. Para otra. Para otra, pero también hay un ejercicio aeróbico, una caminata, un explorar, en fin, maravilloso. Y efectivamente la respiración también está dentro de esta ecuación garantizada. El proceso de respirar en esta actividad deportiva atlética y emocional tan intensa, de hecho ahora vamos a ver en el tercer punto lo importante que es regular la respiración, sería otro elemento clave en el desarrollo del jara y de la escalada consciente. Cuerpo, respiración y valentía. En el aspecto psicológico, valentía, que esta es la cosa interesante, rebobinamos al miedo, porque el miedo es una cuestión crucial dentro de este juego, ¿no? Y de este arte de la escalada. ¿Cómo entenderías tú la valentía en estos términos? Porque claro, muchas veces asociamos como la valentía como la ausencia de miedo, ¿no? Como yo no tengo miedo, yo el miedo lo he superado. Esta valentía no nos habla de la ausencia de miedo, porque eso es, como decirlo, eso está ridículo, porque el cuerpo va a generar su estrés cuando lo sienta, cuando vea un peligro.
La cuestión es si puedo poner toda la presencia totalmente en el miedo y si puedo permitirme atravesar ese miedo, recibir la información que me ofrece esa emoción llamada miedo, saber procesarla y saber atravesarla cuando es necesario y es adaptativo. Antes también decías tú, si es adaptativo, me está hablando de cosas que no implican un riesgo real, sino que son mis propias memorias, mis limitaciones o mis inseguridades, aprendo a atravesarlo amablemente. Esa valentía me ayuda a atravesarlo. Pero de alguna manera no implica una ausencia de miedos, sino el valor para atravesar mis miedos. ¿Cómo lo ves este tema? Porque este es el tema también de... Sí, es un tema clave también. El miedo es intrínseco a la escalada también. Entonces creo que es imprudente negarlo. Y efectivamente es qué hago con el miedo, ¿no? O cómo gestiono o cómo vivo el miedo que me despierta mi actividad a la hora de escalar, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay un campo muy interesante de exploración en cuanto a los miedos creados, irreales, inventados, y a observar claramente, porque es una manera muy rica de observar qué hace nuestra cabeza, ¿no? Cómo dispara esas amenazas, esas situaciones de muerte cuando no existen, y cómo nos sujeta, nos condiciona, nos limita eso. Y por otro lado, ver cómo me relaciono con el miedo que naturalmente existe y que es un miedo real, ¿no? Cómo me relaciono, y de ahí lo que decías, ¿no? Si tengo capacidad de relacionarme con él, ¿no? Si tengo capacidad de mostrar presencia, de escuchar lo que me está diciendo, de integrarlo, de valorar qué tipo de miedo se está expresando y cómo me relaciono con cada tipo de miedo, ¿no? Entonces me parece un campo inmenso de autoexploración y de crecimiento, y bueno, y también de ver el grado de madurez en cuanto a, o de imprudencia temeraria en cuanto a, o incluso lo que hablábamos, ¿no? El grado de adicción que tengo con esta actividad que me lleva a no ser capaz de ver claramente los miedos reales, ¿no? El tema de procesar el miedo en la escalada yo diría que es crucial, pero no solo en la escalada, en la vida. ¿No? Al final es cómo gestionamos los miedos. En la escalada, en lo concreto, al final es en qué medida puedo respirar mis miedos, en qué medida puedo darme cuenta de esa información, si es adaptativa, si es adaptativa, en qué medida puedo permitirme atravesarlo con cierta solvencia y tranquilidad, en fin, porque a veces también sabemos que el miedo, si no se puede sostener, es el que nos hace caer o es el que nos hace hacernos daño. Efectivamente, el miedo fuera de control te trona, ¿no? Es el que te tira de una pared y el que, por cierto, también, no lo hemos hablado, el que te hace también tratar mal a las personas con las que estás escalando. Porque el miedo, el estrés, claro, empiezas a proyectarlo a través de la ira, del enfado. Esto lo hemos visto muchísimas veces. El miedo no bien procesado, lo que hacemos es proyectarlo normalmente con las personas que tenemos más cerca. Y en este caso en la escalada es clarísimo. A veces se ve este tipo de discusiones también, ¿no? Por no gestionar bien este miedo. Así que, en definitiva, diría que el jara se desarrolla en el desafío. Cuando el jara, desafío en este caso la escalada, pero lo podemos aplicar en términos generales. Cuando hay un desafío en nuestra vida, cuando salimos de la meseta y se nos plantea una situación desafiante, o que nos confronta, o que una situación de inseguridad, de crisis, de desafío creativo, ahí donde el jara siente un refuerzo muy fuerte y a partir de ahí empieza a desarrollar su vigor y su fortaleza y volvemos a volver a un lugar de arraigo. Se suele decir que normalmente en la vida cotidiana primero pienso, después actúo. Por lo tanto, siempre actúo de manera un poco torcida. Y aquí se dice que al revés, cuando una situación me confronta, me desafía y me pone en plena presencia, funciona al revés. Primero actúo y luego pienso. O sea, se lo dejo todo al cuerpo, al instinto, a la naturaleza que hay en mí que sabe cómo gestionar esta situación. En definitiva me vuelvo un estado de no mente. Y desde ese estado de no mente conecto con lo más profundo. Y desde ahí surgen las respuestas y desde ahí, como decimos, cuerpo, respiración y valentía en este nivel es lo que le da la vidilla al jara y lo que nos arraiga y nos fortalece. Así que yo diría que este tema también es muy importante. Vamos a acabar con una cosa que me comentaste ayer. ¿Cómo se traduce el tema del jara luego en la práctica en la escalada?
en la cadera, el movimiento de cadera, y eso que no es salsa ni merengue, pero al final la cadera, ayer me contaste la historia con tu hermana con el tema de la danza, cuéntanosla por favor, que al final gran parte del arte, de la técnica y del desarrollo de la práctica tiene que ver con la gestión de la cadera, que al final es la gestión del jara. Sí, sí, nada, en esta cuestión yo en un momento dado le pregunto a mi hermana, que lleva una vida entera en la danza, y ella me habla de que toda la técnica sobre la que se sustenta la danza está ahí, ¿no? Está en el core, en el cómo controlas el jara, cómo controlas este lugar, y desde ahí sucede todo lo demás, ¿no? Y desde ahí, con control ahí, te puedes dejar libremente fluir con la música, y todo se coloca, ¿no? Yo creo que es el poder, ¿no? Es el lugar de poder. También es el lugar más vulnerable, ¿no? Es el centro vital, es el lugar desde donde me abro honestamente y me desnudo, ¿no? Y desde ahí es de donde también caen las espadas del ego, ¿no? Y te muestras, o te puedes mostrar tal y como eres, y hacer una buena relación con los miedos desde un lugar más real, ¿no? Desde un lugar no inflado por el ego, que va a transitar la valentía de una manera diferente, ¿no? Con un desafío más imprudente o más diferente. Cuando te muestras vulnerable, desde ahí yo creo que es una entrega diferente, ¿no? Una entrega más natural. Así que bueno, vamos a acabar con esta señal en el jara. En general, le hemos dado una pincelada, pero se puede investigar mucho. Sea como sea nuestra escalada, nuestra propuesta de escalada consciente tiene que ver con esto. Seguramente se nos han saltado muchas cosas, pero bueno, al final es poner conciencia en las posibles motivaciones o fuerzas que nos mueven a esto. Y dicho lo dicho, por mi parte, con ganas de escalar. Sí. Namaste.